Miguel Barbosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática y hasta hace muy poco presidente aquí en el propio Senado de la República. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, senador, te lo aprecio mucho. Senador, desde el Senado, que por cierto tiene la responsabilidad constitucional de mirar por las relaciones exteriores de México, ¿cómo describirías el actual momentum de las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿El peor en los tiempos contemporáneos de segunda mitad del siglo pasado para acá? Bueno, yo le he llamado momentos estelares. Así se identifican los momentos de enorme complicación. A lo largo de nuestra historia yo puedo ubicar la anexión de Texas, sí, 1836. El tema de la guerra con Estados Unidos y la pérdida de esa enorme cantidad de territorio. Más de la mitad. 1847. El tiempo de la invasión de Europa a México. Maximiliano, Napoleón III, época de Juárez. Después, las tensiones y la presencia militar de Estados Unidos en el puerto de Veracruz. Gobierno de Victoriano Huerta y gobierno de Venustiano Carranza. Sí. Lo de Columbus parece más un guión de película. Después, expropiación petrolera y hoy. Y entonces, ¿cómo lo identifico yo? Bueno, lo identifico como la llegada de un gobierno en Estados Unidos que quiere someter a México ante el mundo, que quiere una vez de someterlo, acabarlo, que pretende exhibir frente al mundo su narcisismo, su egoísmo y el poder. El poder ya no el de una nación que se ha vuelto la vigilante del mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la beneficiaria de relaciones comerciales y económicas con todo el mundo casi, sino de la de alguien que piensa en una supremacía racial y que por tanto está exhibiendo su poder frente a un país fronterizo, México, que sí ve condiciones para ello y que por tanto los órganos del Estado mexicano debieran de reaccionar con una estrategia construida por el Estado mexicano. Pero esta parte es esencial porque tenemos un enorme abanico de opciones propuestas para una respuesta, desde quienes insisten, porque no lo acaban de creer, que el señor Trump se va a ir ablandando poco a poco, hasta quienes están exigiendo respuestas inmediatas y hasta dramáticas. No compremos ningún solo producto proveniente de los Estados Unidos. Debiéramos de hacer algo aquí también con el millón de estadounidenses que viven en México, a ver cómo está su condición y si es necesario expulsarlos. Medidas muy extremas. ¿Cuál sería una postura firme? Porque también creo que eso es lo que estamos pidiendo, ya no más tibieza. Y a la vez a lo que tú te refieres, inteligente, estratégica. Mira, déjame decirte algo. Yo tuve una comida con el canciller. Sí. El jueves pasado. Y tú jugaste un papel muy importante, lo convenciste de que viniera acá. Derivado de ello, surgió la iniciativa de su presencia acá en el Senado el pasado martes. El pasado martes el canciller vino a hacer un ofrecimiento histórico. Construir una política de Estado para enfrentar esta crisis. ¿Qué es una política de Estado? ¿Qué fue tu exigencia? Sí. No, que no fuera una política de gobierno, lo recuerdo bien, Así sino es. de Estado. ¿Qué sería una política de Estado? Una estrategia común, donde primero se pudiera identificar qué son los intereses de México, o qué es el interés de México. Y segundo, identificar cada uno de los nodos complicados para presentar alternativas. Esa sería una política de Estado, una estrategia común alrededor del cual podría surgir la unidad nacional. Para negociar hay que saber el momento de negociar. ¿Sí? Dicen que la política es el arte de los tiempos. El arte de los tiempos, y por tanto no podemos caer como país, como nación, como Estado, en los tiempos, las formas y los intereses de Donald Trump. Después de que vino al Senado el canciller,
que por cierto salió investido de una fuerza muy importante, claro, de todos los partidos políticos y del Senado como institución, surgió el tema de los tweets que hablaban del muro y su puesta en marcha, de las medidas en materia de migración, y después el siguiente tuit de que si no iba a pagar México, mejor que ni fuera el presidente. Una desinvitación, una descortesía brutal. Una descortesía brutal de una reunión que no fue pactada. Fue una cita. Fue una cita, porque era en los tiempos de Trump, en los tiempos de sus intereses de ellos. ¿Qué ha ocurrido? Finalmente estuvo Videgaray y Guajardo en Washington. Finalmente el viernes hubo una llamada de 1 hora entre Trump y Peña, y finalmente fueron a Los Pinos diputados y senadores, coordinadores parlamentarios de diputados y senadores, a lo que iba a ser una reunión de trabajo. ¿Lo fue o no lo fue? Yo digo que no lo llegó a ser, porque fue una reunión en la que básicamente la enorme mayoría de coordinadores lo que hizo fue expresar su adhesión política al presidente Peña. A ver, yo no salí satisfecho. ¿Por qué? Pero lo que sí puedo decirte, Ricardo, estoy convencido que para el gobierno mexicano se ha decantado sus prioridades y lo que no son sus prioridades. ¿Cuáles son las? No es prioritario en la negociación el tema del muro. ¿El tema del muro, ni de quién lo paga. La negociación pública anunciada por México, no por Estados Unidos, como informes de la llamada, de que ya no se va a hablar públicamente de ese tema, habla de eso. Segundo, acciones ejecutivas en materia migratoria no se van a suspender, van a ser una realidad de una política migratoria de un gobierno de Estados Unidos, que se va a enfrentar con más apoyo consular, sí, que se va a enfrentar con una estrategia jurídica, sí, pero que no va a detener ninguna negociación. Se va a ir relegando, porque a donde está temas de seguridad tampoco. A donde se va a apuntar la negociación es al tema comercial y al tema económico. Ahí se va a apuntar. Entonces, desde mi opinión, es una mala estrategia. Porque mira, los países no pueden negociar su dignidad en el mercado no pueden calcular su comportamiento digno y soberano en la especulación del mercado de valores. Así se quiere medir. No actuemos así para que la especulación no deprecie más la moneda. No actuemos así porque si no la inversión extranjera no va a llegar. No actuemos así porque de lo contrario no hay forma de diversificar. Pero tú sí crees entonces que hay otras opciones, que hay alternativas. ¿Cómo combinar esta dignidad nacional y este momentum histórico con las urgencias del país? Yo creo que Donald Trump va a ser detenido por su propio país, por su propio pueblo, por sus propias instituciones. ¿Te refieres a las manifestaciones? Por su propio Congreso. Este no es el momento de negociar con Trump. Este es el momento de fijar posiciones fuertes, dignas, y no de sentarse a negociar y empezar a ocultarle al pueblo de México posiciones. Porque te quiero decir una cosa, mira, si se equivoca el gobierno, aquí con cuidado. Hay quien defiende a Santana. Sí, todavía. Sí. No sé. Que no tuvo otra condición más que esta, ¿no? O el cinismo de decir por qué no nos vendió completos. En este caso es, ¿y qué podemos nosotros tener en contraprestación con Estados Unidos? A los que les molesta que hablemos de dignidad y soberanía. Es que ¿qué podemos pelear? Dicen ellos. No. México tiene mucha experiencia de grandeza, de gobernantes con grandeza. El ejemplo es Juárez. Mucho ejemplo. Así es que yo le dije al presidente Peña el viernes que estuve, le hablé del tema de política de Estado, le hablé de la unidad nacional en torno a una estrategia, le hablé de todo lo que te estoy diciendo y le dije, actuemos con cautela, presidente. Le tocó a usted
encabezar al Estado mexicano en este momento y a nosotros ser parte de los órganos. No nos equivoquemos. ¿Cuáles serían tus propuestas fundamentales, pues? Una negociación integral que abarque los 4 temas, que no se pongan como secundarios unos y prioritarios solo otros. Migración, muro, TLC. Migración, seguridad, derechos humanos y la parte comercial y económica. También. Porque te quiero decir una cosa, Estados Unidos y México son economías muy integradas. 85%. No las va a separar Donald Trump. ¿Qué le dirías tú entonces a Trump? Haz todas estas cosas, haz lo que quieras y piensa en tu muro y a ver cómo le haces. Hablamos después. ¿Qué le diría yo? Rechazamos la construcción del muro. No solo el financiamiento, la construcción. No, la construcción. La construcción es un agravio a México, a Latinoamérica y al mundo. ¿Sí? Así es, a la libertad en el mundo. Y después, lo del muro no nos permite avanzar ahorita. Lo de migración nos permite avanzar. No podemos negociar. No se puede romper la economía. La integración económica de 2 siglos no se puede romper. Por decreto. Así es. Entonces, no es el momento de negociar. Necesitamos pensar como país, pensar con inteligencia. Donald Trump no es el fin del mundo para México, es un escollo que lo vamos a rebasar y lo vamos a superar. Yo les digo que creamos en México, que tengamos confianza en las instituciones, no con patrioterismo, sino con un sentido inteligente, unidos en torno a una estrategia, unidos en torno a los intereses nacionales, unidos en torno al futuro de nuestro país. Senador Miguel Barbosa, te aprecio mucho, como siempre. Ricardo, tu confianza en este espacio. Gracias. Gracias. Y un espacio que sabes siempre ha estado y seguirá estando abierto. Yo a tus órdenes. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. La confianza, factor fundamental en esos tiempos, ¿no? Para todos. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.